Se dice que en la temporada baja los equipos de élite priorizan la profundidad de picheo, pero esa es una verdad a medias peligrosa. La verdad, brutal e innegable, es que los equipos que construyen dinastías atacan sin piedad a sus rivales, extrayendo su talento más brillante hasta dejarles solo las cenizas. Esta Navidad, la fantasía más oscura de Toronto podría convertirse en la realidad más dulce para Los Ángeles, y todo gira en torno a un campo corto que es el alma de su franquicia. Bienvenidos al epicentro de la temporada de rumores, aquí en 3-2-1, Home Run Diario. Prepárense para desenmascarar la historia que está congelando el mercado y que haría temblar los cimientos de la Liga Americana. La pregunta flota en el aire, densa como la niebla de diciembre sobre el Rogers Center. ¿Los Dodgers de Los Ángeles realmente derrotaron a los Blue Jays 2 veces en el mismo ciclo? Primero en octubre sobre el campo de juego y luego nuevamente en la agencia libre o en un intercambio decisivo. Porque a medida que el calendario avanza hacia las festividades, múltiples fuentes internas y los analistas más respetados de la liga no solo están susurrando, sino discutiendo abiertamente un escenario que hace que la base de fanáticos de Toronto se retuerza de incredulidad. Un universo donde Bo Bichette, la cara visible, el corazón vibrante y el motor del campo corto de los Blue Jays durante años, no solo abandona a su equipo. No, la narrativa es mucho más cruel. Bichette caminaría directamente hacia un vestuario de ensueño ya abarrotado de superestrellas y poder de fuego incomparable, uniéndose a Shohei Ohtani, el monstruo bidireccional, a Mookie Betts, el genio defensivo y ofensivo, y a Freddie Freeman, el caballero de la primera base. Este no es un rumor cualquiera, gestado en los rincones oscuros de Twitter por cuentas anónimas. La miga de pan de esta historia es pesada, rastreable y profundamente perturbadora para el resto de la liga, pues se remonta directamente a los reportajes de Ken Rosenthal, uno de los periodistas más fiables del béisbol, a los murmullos constantes que emanan de las oficinas principales de la MLB y a un mercado de agentes libres que simplemente no logra ponerse de acuerdo sobre el valor exacto de Bo Bichette. Bo Bichette no aterrizó en esta posición de ambigüedad por accidente. Hablemos claro, a sus 27 años es un bateador de perfil All-Star en 2 ocasiones, un jugador que ha liderado la Liga Americana en hits y ha construido su reputación a base de contacto potente, consistente y apariciones en el plato que definen grandes momentos de presión. Incluso en la postemporada pasada, esa que terminó en derrota para Toronto, Bichette estaba jugando a pesar de un problema de rodilla persistente que lo había dejado fuera de acción a principios de los playoffs. Pero cuando realmente importó, en la gran etapa de la Serie Mundial, que los Jays terminaron perdiendo, por supuesto, contra esos mismos Dodgers, Bichette respondió en el plato con la furia y la calma que definen a las estrellas. Una actuación de octubre en ese escenario, bajo ese foco, generalmente tiene un efecto inmediato. Transforma a un jugador que es una pieza central agradable en alguien por quien la gerencia está a punto de lanzar un número aterrador de millones y años en la agencia libre. Y es precisamente por eso que cada equipo contendiente que necesita desesperadamente ayuda en el cuadro interior está, al menos, preguntando qué quiere Bo, incluso si solo un puñado de clubes pueden hacer que los dólares, los años y el encaje defensivo encajen perfectamente. Los Dodgers, sin embargo, se encuentran en un punto dulce que casi nadie más puede igualar. Su alineación titular es simplemente ridícula en la parte superior del orden: Ohtani, Betts, Freeman. Vienen de carreras consecutivas por el título, que ya hacen que la gente se atreva a pronunciar la palabra dinastía con seriedad.
Pero a pesar de todo ese poder estelar que asusta a los lanzadores rivales hasta la médula, hay una pregunta ineludible, un hueco flagrante que sigue sin respuesta. ¿Quién es su segunda base de impacto para el día a día, especialmente cuando los juegos realmente cruciales comiencen de nuevo? Ahí es donde el perfil de Bo Bichette de repente parece hecho a medida, como un traje cortado por el mejor sastre de Beverly Hills. Múltiples fuentes internas han informado, y esto es clave para el desarrollo de la trama, que los equipos ahora ven a Bichette más como un segunda o tercera base que como un campo corto inamovible. Y lo que es más importante, él está abierto a moverse de posición si eso significa el contrato correcto y la situación deportiva ideal. Los Dodgers no tienen una respuesta a largo plazo en la segunda base, y enchufar un bate de nivel All-Star justo detrás de sus 3 MVPs es el tipo de movimiento que provoca que el resto de la Liga Nacional no pueda hacer otra cosa que sacudir la cabeza con resignación. Por eso, escritores y analistas siguen volviendo a la misma predicción cíclica. Si Bichette opta por un contrato más corto, pero con un número anual enorme, Los Ángeles cumple con todos los requisitos. Para entender cómo llegamos siquiera al punto donde esta adquisición parece realista, debemos remontarnos a lo que Ken Rosenthal ha estado exponiendo sobre el enfoque cambiante de los Blue Jays. No hace mucho tiempo, el gerente general Ross Atkins fue grabado en una entrevista y calificó cualquier charla comercial sobre Bichette como un no fácil. El tipo de cierre público que generalmente significa que ni siquiera se molesten en llamar. Este jugador se queda. Pero a medida que los Jays seguían fallando en sus objetivos principales de agentes libres y el resto de las necesidades de su plantilla comenzaban a acumularse, Rosenthal informó que el tono se había desplazado silenciosamente. Toronto no estaba activamente ofreciendo a Bichette, pero ahora estaban dispuestos a escuchar si alguien cumplía un precio de adquisición extremadamente alto. De repente, en lugar de ser el tipo que simplemente se anota en el campo corto para los próximos 5 años, Bo se convirtió en parte de una ecuación de cuadro interior más grande que también podría incluir a Alex Bregman y otros grandes nombres. Rosenthal incluso enmarcó un escenario donde Toronto podría traspasar a Bichette y luego firmar a un jugador como Bregman, priorizando el valor general del cuadro interior sobre el simple hecho de aferrarse a un solo nombre en el campo corto. Una vez que ese tipo de pensamiento de reestructuración se filtra, los gerentes generales rivales dejan de asumir que alguien es verdaderamente intocable. Y ahí es donde la especulación realmente explota. Con el informe de Rosenthal circulando y los Jays ya no cerrando la puerta a cada llamada telefónica, los fanáticos y los medios comenzaron a armar sus propias fantasías de intercambio y firma de Bo Bichette. Algunos lo vieron como la pieza faltante para equipos que solo necesitan un bate más para la coronación. Otros lo vieron como un candidato a conversión posicional, alguien que podría deslizarse a segunda o tercera base y resolver múltiples problemas del equipo a la vez. El hilo conductor en todas estas especulaciones era claro. Casi nadie pensó que esto se arrastraría hasta convertirse en la lenta agonía de una agencia libre prolongada. Sin embargo, eso es exactamente lo que ha sucedido. A finales de diciembre, múltiples informes señalaron cómo el mercado de Bichette se estaba moviendo más lentamente de lo esperado, especialmente en comparación con otros grandes nombres. Un factor central es su futuro defensivo. Algunos ejecutivos están claramente nerviosos por apostar dinero de campo corto franquicia y años a un jugador que muchos evaluadores ahora proyectan que es más adecuado para la segunda o tercera base. Otro factor es el costo. Bo todavía exigirá un serio compromiso financiero. Y en un invierno donde muchos equipos ya están atados a grandes acuerdos,
no todos pueden estirarse para otro contrato pesado. Aún así, los expertos han confirmado que múltiples clubes siguen interesados, específicamente debido a su disposición a cambiar de posición y el potencial ofensivo superior que aporta cuando está en forma. Entonces, en lugar de una rápida guerra de ofertas, su agencia libre se ha convertido en una pregunta de combustión lenta. ¿Quién parpadea primero? ¿El campamento de Bichette en cuanto a la duración de los años o una oficina principal en cuanto al precio anual? Esa tensión es exactamente la razón por la que los Dodgers siguen apareciendo en las piezas de predicción y en los resúmenes de rumores. Los analistas han señalado que si Bichette está dispuesto a aceptar un contrato a corto plazo con un gran salario anual, Los Ángeles se convierte en un encaje casi injusto para el resto de la liga. No necesitan que Bichette salve la franquicia de un colapso, como quizás lo necesitaría Detroit o San Francisco. Simplemente lo necesitan para sobrecargar una alineación que ya aterroriza a los lanzadores. Pueden ofrecerle una ruta clara para deslizarse directamente a la segunda base, al lado de un defensor establecido en el lado izquierdo, sin convertirlo en un debate largo y complicado sobre de quién es realmente la posición de campo corto. Y honestamente, la narrativa se escribe sola y está llena de dramatismo. Los Dodgers ya vencieron a los Blue Jays en la Serie Mundial, y luego regresan y arrebatan a uno de los jugadores centrales de ese mismo equipo de los Jays, mientras Toronto intenta girar hacia alguien como Bregman como compensación. Para una oficina principal que no tiene miedo de ser el villano de la liga, ese tipo de movimiento es casi demasiado perfecto. Pero hay obstáculos reales y comodines que podrían hacer estallar todo este escenario. Primero, el dinero. Incluso si Bichette acepta menos años, no firmará por poco dinero. Y cada dólar que los Dodgers le comprometen es un dólar que no pueden usar en profundidad de picheo o flexibilidad futura. Algo crucial, dada la necesidad histórica de brazos de relevo en Los Ángeles. Segundo, la competencia. Otros equipos interesados podrían no tener el poder estelar o los anillos recientes de Los Ángeles, pero podrían estar más desesperados por un movimiento de titular o más dispuestos a darle un contrato más largo en su posición preferida de campo corto. Tercero, los propios Blue Jays todavía tienen una enorme cantidad de control sobre cómo se desarrolla esto a largo plazo. Pueden intentar retenerlo, intercambiarlo por prospectos si aparece el paquete correcto, o ejecutar un pivote estilo Bregman que reforme su cuadro interior sin dejar ir a su estrella. Añadamos lesiones sorpresa, la interferencia de la propiedad, que una estrella diferente se vuelva repentinamente disponible, y tenemos una situación donde un movimiento inesperado en otro lugar puede cambiar todo el mercado de Bichette de la noche a la mañana. Así que todo vuelve a la pregunta sobre la que la gente no deja de discutir. ¿Están los Dodgers realmente a punto de lograr esto? ¿O es solo otra fantasía invernal que se ve muy bien en el papel y nunca sale de la etapa de rumores? Por un lado, tenemos el informe de Rosenthal que abrió la puerta, el mercado lento que hace que un acuerdo a corto plazo sea más realista, y una plantilla de los Dodgers que tiene un agujero perfectamente formado en la segunda base, esperando ser llenado por una estrella de su calibre. Por el otro lado, tienes el costo, la competencia feroz y una oficina principal de los Jays que aún podría decidir que la jugada más inteligente es o asegurar a Bichette con una extensión o traspasarlo a otro lugar completamente diferente para maximizar el retorno de prospectos. Si Bichette termina vistiendo el azul Dodger, esto podría pasar a la historia como uno de esos movimientos furtivos que la gente recordará como el momento en que un equipo ya cargado cruzó la línea hacia el territorio de la dinastía absoluta. Si no sucede, podría recordarse como el invierno en que ambas partes se miraron fijamente,
Esperaron a que alguien pestañara y observaron cómo la ventana se movía silenciosamente hacia otro lugar. De cualquier manera, la pregunta ya está en el aire y no desaparecerá en las próximas semanas. ¿Deberían los Dodgers ir con todo para traer a Bo Bichette a Los Ángeles? ¿O deberían dejar que alguien más se arriesgue con ese swing? Bichette sigue siendo un agente libre con los Dodgers, apareciendo regularmente como uno de los encajes más lógicos. Y su disposición a moverse a segunda base mantiene a Los Ángeles en la conversación, junto a clubes como los Tigres, los Gigantes y una posible reunión con los Blue Jays. Las fiestas se han convertido en un juego de espera. No hay una firma bajo el árbol todavía, pero muchos escritores bromean sobre si Bichette se envolverá para regalo y se enviará a sí mismo a Los Ángeles antes de Año Nuevo, o si sorprenderá a todos eligiendo un rival de la costa este en un giro de guión dramático. La parte más increíble es que todo esto se está desarrollando justo en medio de las festividades navideñas. Bo Bichette sigue siendo uno de los nombres más grandes en la pizarra. Los Dodgers aún no han encontrado a ese segunda base diario, y cada nueva actualización de la semana de Navidad sigue vinculando a estos dos elementos. Quizás termine siendo el regalo tardío bajo el árbol en Chávez Ravine. Tal vez regrese a Toronto, o tal vez sorprenda a todos y aparezca en un vestuario completamente diferente cuando los jugadores se reporten al Spring Training. De cualquier manera, este es el tipo de movimiento que puede cambiar una temporada entera antes de que el calendario cambie a enero. ¿Deberían los Dodgers ir con todo e intentar desenvolver a Bo en la segunda base o dejar que alguien más pague esa cuenta estratosférica? La tensión se mantuvo hasta bien entrada la temporada festiva. Un regalo navideño que nadie se atrevía a desenvolver, pero cuya cinta se deshilachaba gracias a reportes de Ken Rosenthal y murmullos en las oficinas. Bichette, a sus 27 años, un bate All-Star de contacto explosivo y 2 veces líder de hits de la Liga Americana, no llegó a esta posición negociadora por accidente, ni se convirtió en un objetivo de adquisición tan codiciado de la noche a la mañana. Su pedigrí es innegable. Un tipo que construye su reputación con contactos fuertes y turnos al bate decisivos, incluso rindiendo en la postemporada pasada, mientras lidiaba con una molesta lesión de rodilla que lo había marginado antes. Esa clase de actuación, esa entrega en el escenario de la Serie Mundial, incluso en una derrota ante los mismísimos Dodgers, es lo que lo catapultó instantáneamente de ser una pieza central agradable de un núcleo a ser el premio gordo por el que cualquier contendiente serio estaba dispuesto a lanzar una cifra aterradora en la agencia libre. Y es precisamente por eso que cada equipo con aspiraciones y necesidad de ayuda en el infield al menos chequeó cuáles eran las exigencias de Bo. El perfil de Bichette, flexible y de impacto, encajaba como un traje hecho a medida para los Dodgers. Los Ángeles ya no necesitaban que él salvara la franquicia, sino que supercargara una alineación ya temible, tapando ese hueco evidente en la segunda base. Aunque muchos ejecutivos dudaban en otorgarle un contrato de campo corto franquicia debido a proyecciones defensivas que lo veían mejor adaptado a la segunda o tercera base, esa misma apertura a cambiar de posición era su mayor activo en el mercado. Mientras la prensa debatía si el equipo cedería en los años o si Bo cedería en el precio, el mercado finalmente se movió y en un giro dramático no fue a favor de Los Ángeles. En una jugada de ajedrez donde la seguridad a largo plazo venció al atractivo de una dinastía instantánea, Bichette optó por un contrato masivo de 8 años con los Gigantes de San Francisco, un acuerdo que le garantizó tanto la posición que deseaba como la estabilidad financiera que su valor justificaba, dejando a los Dodgers con las manos vacías y obligados a buscar una solución de impacto en otra parte. La saga de Bichette en esta temporada baja
Se recordará como la confirmación de que no todos los jugadores se rinden ante el poder de una nómina ya cargada, sino que su valor individual y su deseo de control sobre su futuro aún pueden dictar los términos del juego. El hecho de que los Dodgers estuvieran dispuestos a mover a una estrella de su calibre a la segunda base simplemente para hacer que su alineación fuese completamente injusta, subraya la voracidad de esta franquicia. Si no es Bichette, será otra estrella la que cruce la línea, demostrando que la ventana de la dinastía está abierta y que Los Ángeles no tiene miedo de ser el villano. Ahora, la pregunta sigue en el aire. ¿Fue la decisión de los Dodgers de no igualar la oferta de 8 años un movimiento inteligente que preservó flexibilidad futura? ¿O se arrepentirán de haber dejado escapar a un All-Star de 27 años que estaba dispuesto a cambiar de posición? Si disfrutaste de este desglose del mercado invernal, dale a me gusta, comparte este video y suscríbete a 321 Home Run Diario para no perderte ni un solo rumor. ¿Creen que los Dodgers cometieron un error al dejar que Bichette se fuera a un rival de la Liga Nacional? Déjanos tu opinión en los comentarios.